Buenos días, muchísimas gracias, doctor, por la presentación y muchas gracias a la Sociedad de Gastroenterología por el espacio. Felicitar al doctor por excelente homenaje, realmente el ver en pocos segundos, en pocos minutos, una trayectoria de 35 años hace que los que comenzamos a trabajar en esto tengamos un compromiso real, no solamente como profesionales, sino como seres humanos, como personas. Al final creo que lo que más marca la trayectoria de alguien no es su profesión, sino lo que hace con ella y el amor con la que la ejerce. Y el doctor ha sido un evangelio vivo de eso. Ya para entrar en materia, ¿cómo la paso? Ya para entrar en materia, cuando solemos buscar algún tratamiento, algún manejo para las enfermedades relacionadas con el ácido y ponemos algunos de los buscadores, nos vamos a encontrar con algunos términos que están relacionados con los PICAPs. Y entre estos va a estar la relación de potencial, armamento, novedad, nuevas terapias, es decir, que hay un auge importante mundialmente sobre este fármaco y las novedades que puede traer en materia de las enfermedades relacionadas con el ácido. Y para tomar en cuenta también el eslogan de esta jornada, en donde le vamos a dar un giro 360 en cuanto a la actualización, yo quisiera primero dar un paso atrás y hablar un poco de la historia de estas enfermedades, comenzando primero con la producción, cuando se descubre por primera vez que en el estómago se puede producir ácido clorhídrico, que fue en el 1823. Después de ahí se trataron de realizar de manera integral algunas terapias y entre estas, algunas quizás un poco agresivas como la gastrectomía, los actos quirúrgicos directamente trabajados en el vago u otras quizás manejos un poco más calmados, como el realizar algunas terapéuticas orales como el uso de anti-H2, inhibidores de bomba de protones, entre otras, e incluso las dietas. En ese periodo empiezan a hablar de unas moléculas que veremos más adelante que son los PICAPs. Esto se catapulta, su auge principal fue entre 1970 y el 2000. Y gracias a este tipo de tratamientos, de terapéuticas, baja de una manera drástica la morbimortalidad con las enfermedades producidas por el ácido. Hablando a grosso modo de la fisiología de la secreción gástrica, tomar en cuenta que para que llegue el cloro a la mucosa gástrica tiene que haber un intercambio de sustancias a través del torrente sanguíneo, en donde se va a intercambiar el bicarbonato por el cloro. Ese cloro entonces va a estar hacia la luz de esas glándulas para entonces tener en contacto, gracias a las células parietales que se encuentran en el cuello de las glándulas oxínticas del estómago, y gracias al intercambio que se hace cuando estas bombas de protones se acoplan a las vellosidades, a las microvesículas de los canalículos de las células parietales, entonces se puede formar lo que es el intercambio y generar con esa comunicación, con esa unión, el ácido clorhídrico, gracias a ese intercambio con el potasio. Y bueno, ¿por qué quizás hablar de eso? ¿Por qué hablar un poco más de eso? Si ya tenemos medicamentos que son buenos. Bueno, tenemos medicamentos buenos, pero ¿por qué no podemos tener quizás medicamentos mejores? ¿Por qué no los podríamos tener? Y es por esto que hoy queremos hablar de los bloqueadores competitivos de potasio, los PICAPs, que se supone que es una nueva clase terapéutica. Y esto está dado al punto de partida de que todavía tenemos fallas con medicamentos que son buenos. En el caso de los inhibidores de bomba de protones, la enfermedad por reflujo erosiva, que es la más, entre comillas, fácil de tratar, todavía hay una población, en un 15%, que no se beneficia de las bondades de este fármaco. En el caso del esófago de Barrett, cuando al paciente se le dice usted tiene esófago de Barrett, es un paciente disciplinado, pero a pesar de eso, este paciente, hay un 20% de esa población que tiene falla terapéutica. Y demás está decir el dolor de cabeza nuestro, que es la enfermedad por reflujo no erosiva,
que hasta la mitad de las personas que lo padecen por razones varias, incluido en esto el tratamiento, entonces tienen fallas en este manejo. Por eso vamos a hablar de algunas de las ventajas de este PICAPS, específicamente del tegoprazán. Y su primera ventaja es la rapidez. El tegoprazán tiene la ventaja, la principal ventaja incluso, de que puede llegar su acción, puede tener un pH por encima de 4 en solamente 30 minutos, con un promedio de 30 minutos a 1 hora. Y puede tener una máxima eficacia en las primeras 24 horas. Volviendo al punto de la fisiología de la secreción gástrica. Muy bien. Fíjense que aquí tenemos una célula parietal, estos son los canalículos de las células parietales, esas son las microvellosidades, las vellosidades tubulares, y este es el IVP. Va a estar como por ese puntito rojo y el PICAPS por ese puntito azul. Observen que cuando el IVP entra en contacto con esos canalículos, va a tener dos cosas. Primero, se va a tener que adaptar a las bombas que están activas, las que están en ese momento preparadas para poder recibirlos, para decirlo de alguna manera. Sin embargo, el IVP, paradójicamente, aunque necesita, porque es una prodroga, de un medio ácido para poder activarse, es inestable al ácido. O sea que lamentablemente el porcentaje total de ese IVP no va a llegar al alcance y no va a tener la efectividad. Aproximadamente un 34% de este IVP se va a perder ahí por esa inestabilidad. Sin embargo, en el caso de los PICAPS, que también van a llegar a los canalículos de las células parietales, se va a poder acoplar no solamente a las bombas activas, sino también a las bombas inactivas, porque no depende del ácido para poder realizar esa acción. Y al final va a ser lo mismo que hace el IVP, aunque con mayor efectividad. Va a bloquear la entrada de potasio y por esto bloqueará la salida del hidrogenión, es decir, va a impedir que se acoplen el hidrogenión con el cloro para formar el ácido clorhídrico. ¿Qué evidencia tenemos con esto? Bueno, aquí se hizo un estudio en donde se comparó el esomeprazol. Recordar que el esomeprazol entre los IVP es el que mejor o de los que mejores ha tenido evidencia frente al tratamiento del ERGE con sus homólogos PICAPS, tegoprazán, vonoprazán y fexuprazán. En este caso, la comparación que se hizo fue a qué punto comienzan estos a actuar y se puede evidenciar que ya el tegoprazán en solamente 30 minutos alcanzaba un pH por encima de 4, siendo sumamente superior a sus comparadores, es decir, el esomeprazol y los demás PICAPS que alcanzaron ese umbral, a elevar ese umbral después de las 4 horas. En cuanto a la cicatrización de los pacientes que tienen alguna alteración por enfermedad por reflujo, se hizo un estudio de fase 3 a doble ciego aleatorizado controlado, en donde el objetivo principal era ver la cicatrización a 8 semanas, pero tenían como objetivo secundario verlo en 4 semanas. En este caso, no hubo una diferencia significativa a las 4 semanas, sin embargo, se pudo evidenciar que cuando se enfocaban directamente a las formas más graves de la enfermedad por reflujo, es decir, grado C o D, aquí había una mejoría en el caso de los pacientes que utilizaron tegoprazán. Si hacíamos esto, pero con mantenimiento de los pacientes con ERGE, en este estudio se le aplicaron fueron dosis de lansoprazol, una dosis baja de 15 miligramos, y tegoprazán 25 miligramos. Y estos pacientes se evaluaron a las 12 y 24 semanas. A las 12 semanas fue similar, sin embargo, cuando se evaluó ese mismo paciente, a las 24 semanas se evidenció de manera significativa que estos pacientes tuvieron una mejor respuesta con el uso de tegoprazán como terapia de mantenimiento. En cuanto al control nocturno del ácido, también es muy importante, ya que estos pacientes pudieron tener un mejor control nocturno del ácido y fue lógicamente más rápido por lo que ya habíamos comentado. Durante todo el periodo se pudo mantener por encima de un pH 4, que es el objetivo. En este caso se comparó con esomeprazol y con otro homólogo, vonoprazán.
Un punto importante para el control del nocturno del ácido, y por eso es que es tan difícil, los pacientes que tienen una enfermedad por reflujo específicamente erosiva nos dicen, me tengo que despertar de las molestias, es por esto, es por la fuga de ácido que puede ocurrir a esa hora. Por lo que ya hemos comentado del mecanismo de acción de los inhibidores de bomba de protones, es difícil cuando no hay un medio realmente ácido poder ocupar las bombas necesarias, y en estos casos entonces la fuga se dará más. Como en el caso del tegoprazán, los pickups, esto no se evidencia, entonces puede de una mejor manera mantener un pH por encima de 4. Exacto. Muy bien, entonces aquí también tenemos en cuanto al control nocturno del ácido, los fenotipos. Hay diferentes fenotipos, eso es importante tomarlo también en cuenta, y en cuanto al polomorfismo del citocromo, también se pueden estar los metabolizadores rápidos, los lentos o los heterogéneos o mixtos. En este caso, con tegoprazán no hay ese problema y más adelante les explicaré por qué. Ahora nos vamos a enfocar en este artículo que presentaba tegoprazán, vonoprazán y esomeprazol. Y entre todos se puede ver con significancia estadística cómo el tegoprazán supera en efectividad para el control nocturno del ácido. Esto también fue un estudio que se hizo, ya llevándolo a la clínica, cómo se sienten los pacientes después de tomar este tratamiento. Aquí se evaluaron los pacientes a la semana y a las 2 semanas. Esto fue un estudio que se hizo, se publicó ahora en el 2025, fue un estudio aleatorizado, en donde a los pacientes se les preguntó, se les indagó cómo se sentían en la primera noche de acidez y después cómo se sentían a las 2 semanas. Aquí el objetivo principal era mejoría de los síntomas y el objetivo secundario, ausencia de este. Y en ambos hubo mejor respuesta con el uso de tegoprazán. En cuanto a las alteraciones relacionadas con los alimentos, esto es un punto también importante porque siempre se han hecho diferentes encuestas y el problema principal del uso de los inhibidores de bomba de protones es que hay que tomárselo de media hora a 1 hora antes de los alimentos para que ocurra lo que ya comentamos, los pacientes se les olvida, no se lo llevan al trabajo y eso va haciendo que se pierda efectividad, que no se pueda mantener el pH como quisiéramos. Y hasta un 50% de estos pacientes no va a llevar el tratamiento como se quiera. Aquí tenemos un estudio que se realizó comparativo con tegoprazán y dexlansoprazol. En este estudio que se realizó, se trató de ver cómo en este caso, a pesar del uso de alimentos, podía alcanzar un valor de pH por encima de 4, cómo interfería. Bueno, realmente el dexlansoprazol es uno de los que mejor actúa en este caso. Sin embargo, cuando se comparó con tegoprazán, fue muy superior, también con significancia estadística. Se hizo un estudio similar en el efecto de alimentación con tegoprazán y aquí se ve la magnitud de la supresión de ese ácido. Aquí fue incluso después. Hay estudios en donde dice que cuando los pacientes ingieren ciertos alimentos ricos en grasa, la efectividad de este fármaco es mucho mejor. Eso no quiere decir que le vamos a decir a los pacientes que se coma un chicharrón y después del chicharrón se tome el medicamento, pero es importante tomar esto en cuenta. En cuanto al control sostenido del ácido gástrico, en estos casos observen, esta gráfica que es muy famosa, siempre la van a ver, como en el caso de los IVP, se necesita un tiempo para que esto alcance. Recuerden que el IVP tiene un promedio de 90 minutos en actuar. Ese es cuando alcanza su nivel plasmático, esa es la vida que tiene el inhibidor. En ese momento él tiene que tratar de inhibir esas bombas de manera irreversible. Pero también esas bombas tienen un tiempo de vida media de 36 horas. Es decir, que hay un recambio celular cada cierto tiempo. Por eso es más difícil para el inhibidor de bomba de protones llegar a su objetivo, que es aproximadamente saturar del 70 al 80% de las bombas. No así ocurre con los pickups, específicamente el tegoprazán, que de 30 a 1 hora puede alcanzar ese umbral y mantenerlo con las dosis continuas. En cuanto al bajo potencial de interacción, es importante recordar que los inhibidores de bomba de protones se metabolizan en el citocromo P219. Entonces, cuando
Hay diferentes metabolizadores. Aquí hay un problema. Cuando el metabolizador es lento no pasa nada porque vamos a tener mayor disponibilidad del fármaco, pero en los metabolizadores rápidos es más complejo. Necesitamos una dosis más alta para tratar de llegar al objetivo terapéutico que queremos. Y para eso entonces hay que hacer estudios genéticos y demás, es más complejo. En el caso del tegoprazán, como este actúa en el citocromo 3A4 es diferente, no necesita pasar por este proceso, por lo que su biodisponibilidad será mejor. Aquí se hizo una comparación entre el tegoprazán con los diferentes metabolizadores, rápidos, lentos e intermedios, y se observó que en ninguno de estos hubo diferencias y en todos se mantuvo un pH por encima de 4. La alta estabilidad en el pH 4, en el pH gástrico. Ya después de una dosis continua, esto se puede mantener. Esto fue un estudio que se hizo, se publicó también ahora en el 2025, en donde habla de la comparación entre tegoprazán y un inhibidor de bomba de protones. En este caso, el comparador que se utilizó fue pantoprazol. Este también fue un estudio aleatorizado que se realizó. Y observen cómo desde la primera semana hay una mejoría de los síntomas con el uso de tegoprazán y una mejoría mantenida durante el tiempo que se evaluaron a estos pacientes. ¿Qué hay de evidencia frente al ERNE, nuestro dolor de cabeza, la enfermedad por reflujo? Aquí hay un estudio que se hizo, que se compararon estos inhibidores de bomba de protones y también PCABs con placebo. Y fíjense en este valor, frente a todos los demás, el tegoprazán fue el que ofreció una tasa mayor, un porcentaje mayor de efectividad para este tipo de pacientes, con un 62.3%. Tegoprazán a demanda en pacientes con ERGE. En estos casos es cuando el paciente se tomó el medicamento y refiere mejoría. Incluso en este tipo, que no son dosis continuas, también hubo una superioridad con este fármaco. ¿Tenemos seguridad? Realmente sí. En los estudios que se han realizado en comparación con otros medicamentos similares a ellos, los efectos adversos han sido similares. Y en cuanto al tracto gastrointestinal, los mismos, náuseas, vómitos, y no se ha presentado ningún efecto adverso que se haya salido de lo estipulado, siendo aproximadamente de 1% en los estudios que se han realizado. ¿Qué guías respaldan lo que estamos diciendo? En base a los estudios que se han realizado, en base a las investigaciones, ¿qué guías ya contemplan los bloqueadores competitivos de potasio? Bueno, aquí tenemos primero el consenso de Seúl. Ustedes saben que en Corea es donde más se han investigado ellos, y estos tienen que los PCABs son igual de buenos que los inhibidores de bombas de protones. Esto mismo dicen el consenso chino, ya lo incluyen dentro de la literatura que se pueden utilizar, lo mismo en la guía mexicana para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y también en la publicada el año pasado, la guía práctica también de Brasil para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y entonces me voy a quedar con este resumen. Sería la comparación entre los inhibidores de bomba de protones y los bloqueadores competitivos. En este caso, lo que ya sírvanse ustedes, de acuerdo a las investigaciones que hemos presentado, de qué le convendría a mi paciente. Tengo un paciente que necesita una efectividad inmediata. Tengo un paciente que está predominio de sintomatología nocturna. Tengo un paciente que quizás la disciplina no es la mejor. Tengo un paciente que necesito brindarle otra opción terapéutica. Y bueno, en base a todo lo que hemos dicho, ya ustedes podrían elegir una nueva opción de terapéutica. Y con eso hablamos de ERGE y nos faltaría todo esto, que ya sería, entiendo yo, en otro escenario. Muchísimas gracias.